Del cielo, por Aristóteles. 11. Libro primero. Capítulo 11. El mundo es ingenerado e incorruptible. Continuación. En primer lugar, es preciso que distingamos en qué sentido usamos los términos generable e ingenerable, corruptible e incorruptible. Pues al decirse en muchos sentidos, aunque no importa nada respecto de la noción o el concepto, es necesario que la inteligencia permanezca indeterminada e indefinida, si alguien utiliza como indivisible lo que se divide de muchos modos. Pues no queda en claro cuál es de ellas la naturaleza por la cual ocurre esto de que hemos hablado. Por tanto, en un primer sentido, se llama ingenerable el ser que quizá existe ahora, sin generación ni cambio, que antes no existía. Por ejemplo, para algunos lo es el mismo tocar o ser movido. Dicen, en efecto, que el que toca y el que es movido no pueden ser generados. En otro sentido, si algún ser puede ser hecho o nacer y no existe, ya que esto es semejante a lo ingenerable, engenerado, porque puede someterse a un nacimiento. En otro sentido, si un ser es imposible absolutamente que sea hecho, de manera que unas veces sea y otras no. Por su parte, lo imposible admite también dos sentidos, o bien porque no es verdad afirmar que puede producirse, o bien porque no puede producirse de manera fácil, rápida o bien. Análogamente se dice generable, en un primer sentido, si en un segundo tiempo existe alguna cosa que antes no existía, sea que ello haya tenido efecto por generación o lo haya tenido sin ella. En otro sentido, si es posible, sea que la posibilidad venga definida por la verdad o bien por la facilidad. Finalmente, si su generación tiene lugar desde lo que no es a lo que es, tanto si ya existe y exista por generación, sea que aún no exista, pero puede existir. También lo corruptible y lo incorruptible se aplican de la misma manera. Pues si un ser existía antes, mientras que luego no existe, o bien existe, pero puede no existir, sea ello por medio de la destrucción o de un cambio, sea sin ello, decimos de él que es corruptible. Otras veces llamamos corruptible al ser que puede venir a no ser por medio de la destrucción. Finalmente, en otro sentido, llamamos corruptible a lo que es con facilidad accesible a la destrucción, lo cual podría alguien llamar fácilmente corruptible. Esa misma es también la manera de entender lo incorruptible. En efecto, o bien llamamos incorruptible a lo que, sin destrucción, unas veces existe y otras no. De esta manera se llaman incorruptibles los contactos, ya que existieron antes y dejan de existir luego, sin destrucción. O bien lo que existe ahora, pero puede no existir. O bien alguna vez dejará de ser, mientras que ahora existe. Tú, por ejemplo, existes ahora, y el contacto existe también ahora. Y, no obstante, sois corruptible, porque vendrá un tiempo en que no será verdad decir que tú existes y que el contacto tiene lugar. Finalmente, con propiedad se llama incorruptible lo que existe, y no puede destruirse de tal manera que ahora exista, y luego deje de existir o pueda dejar de existir. O bien asimismo, lo que todavía no ha sido destruido, existe y puede no existir más adelante. Se llama también incorruptible lo que no se destruye fácilmente. Supuesto pues que estas cosas son así, hay que estudiar de qué manera usamos los términos posible o imposible. Pues lo que con la mayor y absoluta propiedad se llama incorruptible, se llama así porque no puede ser destruido, ni ser unas veces y otras dejar de ser. Y, por su parte, se llama con máxima propiedad inengendrable lo que no puede producirse ni engendrarse en el sentido de que sin existir antes, venga a existir luego. Por ejemplo, en este sentido es inengendrable la diagonal en su comensurabilidad con el lado. Por consiguiente, si un ser puede moverse a lo largo de 10.000 pasos, o bien puede levantar un peso, siempre expresamos su posibilidad con referencia al grado máximo de ella. Por ejemplo,
Decimos que puede levantar 100 libras o que puede caminar 10,000 pasos, aunque también puede hacer lo que queda dentro de este límite, puesto que puede también lo que es más que esto. Con esto resulta evidente que la potencia debe ser definida con referencia al límite de su posibilidad y al exceso de la misma. Por tanto, el ser que puede realizar hasta tanto por exceso, es necesario que pueda también realizar lo que queda incluido dentro de sus límites. Por ejemplo, si puede levantar 100 libras, es preciso que pueda también levantar 2. Y si puede caminar 10,000 pasos, debe poder también caminar 2. La potencia lo es del límite máximo. Y si un ser no puede realizar un cuanto determinado, medido en superabundancia sobre sus límites, tampoco podrá realizar un cuanto mayor que éste. En efecto, el que no puede recorrer 100 pasos, tampoco podrá recorrer 101. Nada nos debe preocupar, pues el ser que propiamente puede, viene definido por el término o límite de su exceso. En efecto, quizá pueda alguien decirnos que no es necesario que sea así lo que hemos dicho, pues el que ve las magnitudes de 10 pasos, este tal no verá quizá las magnitudes que quedan comprendidas entre esos límites. Antes más, bien al contrario, el que puede ver un punto o bien oír un sonido muy pequeño, ese tal tendrá también la sensación de los mayores. Pero esto nada importa respecto de la noción dada, pues aún la misma sobreabundancia o sobre exceso vienen definidos en la misma potencia, o bien en la misma cosa. Y es evidente lo dicho, pues es excesiva la vista que ve lo más pequeño, y lo es la velocidad que corre más.